Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Hernández Ávila y les presentaré nuestra propuesta de solución a la situación problema. Bueno, la principal situación es que se busca diseñar una fuente que funcione de manera continua por 1.5 horas, en donde nuestro componente de torrente de agua tenga un flujo de 15 litros por segundo, en donde se trazará un arco sobre un pasillo de un centro comercial, donde este arco tendrá una altura de 2.5 metros y un desplazamiento horizontal de 4 metros. Esas son las condiciones que debemos seguir. Y bueno, otra condición es de que no se puede usar una bomba de agua, pues con el fin de evitar problemas en las fallas del suministro eléctrico. Entonces, lo que nosotros como solución vamos a dar es usar un frasco de Marriott, que es para poder alcanzar esas medidas y ese flujo continuo, tenemos su funcionamiento con un tubo de presión. Bueno, este es el diagrama final de cómo es que quedaría. A continuación les explicaré de dónde sale la velocidad, las alturas, el ángulo, y bueno, estos datos ya los conocemos. Bueno, como lo mencioné anteriormente, utilizaremos lo que es un frasco de Marriott, gracias a su tubo de presión, que es como podremos alcanzar las medidas anteriormente mencionadas. Entonces, para lo que necesitamos calcular es el ángulo y la velocidad de salida de agua, el volumen que debe tener por encima de nuestro tubo de presión, la altura del tubo de presión, las dimensiones de nuestro frasco de Marriott, que en este caso es un cilindro, por lo que necesitamos el radio de la base y la altura, y nuestro radio de nuestro orificio de salida. Bueno, estos son los datos que mencioné anteriormente, pero de una manera más resumida y clara. Entonces, como utilizaremos altura y desplazamiento, sabemos que esto es, en otros términos más matemáticos, es X y Y. Y es un concepto que los engloba de manera muy correcta, es el tiro parabólico. Y el tiro parabólico son las fórmulas en las que nos basamos para poder resolver esta situación. Entonces, primeramente tenemos que X, o sea, nuestro desplazamiento, es su velocidad inicial en X por el tiempo. Y tenemos que Y, o sea, nuestra altura, es velocidad inicial de Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, pero sabemos que para calcular la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, se necesita el seno y coseno respectivamente para altura o desplazamiento. Entonces, esto lo sustituimos en las siguientes fórmulas, que nos queda velocidad inicial de nuestro sistema por el coseno del ángulo por el tiempo. Y en Y nos queda que es velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y se preguntarán por qué cambiamos de utilizar estas fórmulas a utilizarlas con seno y coseno. Pues como necesitamos conocer el ángulo, igualaremos estas fórmulas despejando coseno y seno y obviamente sacando la inversa de lo que nos quede para poder así obtener el ángulo, que es lo que se explica en esta imagen, donde se igualan las dos fórmulas. Aquí hacemos los respectivos despejes, dándonos como resultado un ángulo de 51.34 grados. Y bueno, para conocer la velocidad inicial, este ángulo lo podemos sustituir en cualquiera de estas fórmulas para, como dije, conocer su velocidad, lo que nos da como resultado 8.97 metros por segundo, que es la velocidad de nuestro sistema. Entonces, ahora, lo que buscaremos será el volumen que debe de tener el agua por encima de nuestro tubo de presión. Para poder calcular esto, nosotros usamos la fórmula del flujo volumétrico, que es el gasto igual a el volumen sobre el tiempo. Nosotros conocemos ya estos datos de gasto y tiempo, por lo que necesitamos despejar la V, que es el volumen, para conocerlo. Entonces tenemos que el volumen es igual al gasto por el tiempo, y como conociendo estos datos, como trabajaremos en metros cúbicos, pasamos nuestro gasto a metros cúbicos, que nos queda 0.015 metros cúbicos por 5.400 segundos, que son las 1.5 horas, pero pasadas a segundos. Esto nos da como resultado 81 metros cúbicos, que tiene que estar por encima de nuestro tubo de presión.
Bueno, para calcular el tubo de presión utilizaremos de apoyo la fórmula de velocidad de Torricelli que anteriormente lo habíamos utilizado en otro experimento, donde tenemos que la velocidad inicial es igual a la raíz de 2 por la gravedad por h. Como queremos conocer la altura de presión, es de la altura con respecto al tubo de presión y el orificio de salida, es esta h, la despejamos, dándonos como resultado que es h igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Y esto nos da como resultado 4.1 metros, que es la distancia que tiene que haber entre nuestro orificio de salida al punto final de nuestro tubo de presión. Ahora pasaremos a las dimensiones que tiene que tener nuestro frasco de Mariotte. En este caso, como lo he mencionado anteriormente, va a ser un cilindro. Entonces, para obtener estas medidas, sabemos que el volumen de un cilindro o de cualquier prisma es el área de la base por su altura. El área de nuestra base, en este caso es un círculo, entonces es pi por r al cuadrado por la altura, donde tenemos pi y nuestras medidas aproximadas para acercarnos a esta unidad son de 2.5 y 4.3. Y eso nos da más o menos aproximadamente el resultado. Y lo que nosotros vamos a hacer es dejar aproximadamente unos 20 centímetros de espacio de altura para cualquier inconveniente que se pueda presentar. Y bueno, esta altura es con respecto a de nuestro punto final del tubo de presión al punto más alto de nuestro volumen de agua. Entonces, a esta altura le sumamos los 4.1 metros, que es la distancia entre nuestro orificio de salida y el punto final del tubo de presión, y nos da como resultado 8.4 metros, que es la altura final de nuestro frasco de Mariotte. Y bueno, ahora para calcular nuestro radio del orificio de salida, esto se puede obtener con la siguiente fórmula de el gasto, que es el gasto igual al área por la velocidad. En este caso el área sería el área de un círculo, pues nuestro orificio será circular, donde sería el gasto igual a pi por r al cuadrado por la velocidad. Como queremos conocer el radio, despejamos el radio y los siguientes datos ya los tenemos, resultando en esta fórmula y haciendo los despejes necesarios y sustitución de datos correctas, nos da como resultado 0.023 metros, que es nuestro radio de orificio de salida. Bueno, aquí tenemos una descripción más general de cómo fue todos los cálculos y despejes, que es lo que hicimos al principio. Aquí podemos ver que tenemos el despeje de seno y coseno, sacando la inversa de la tangente y dándonos como resultado los 51.34 grados, que tiene que ser el ángulo de disparo para poder alcanzar nuestra altura y nuestro desplazamiento. Altura de 2.5 y desplazamiento de 4 metros. Y tenemos aquí la velocidad de nuestro sistema, que sería de 8.97 para poder alcanzar las medidas anteriormente mencionadas. Bueno, la relevancia de cada una de nuestras incertidumbres de suma importancia, debido a que tienen mucho impacto al diseñar la fuente. Nosotros decidimos que nuestra figura tenga un orificio de 0.23 metros, y aparte, bueno, así es como lo calculamos para que pudiera tener una buena velocidad de salida con respecto al volumen y a la altura. Y aquí arriba es el diagrama que les había presentado, que es como quedaría ya la fuente. Aquí tenemos el orificio de salida con un radio de 2.5 metros. Y tenemos aquí el ángulo, que es de 51.34 grados. Aquí tenemos la altura en H, sería H minúscula, pues la H mayúscula es la altura total. Y de 4.1 metros del orificio a este punto, y 8.4, que es nuestra altura total de nuestro frasco. Y aquí con un volumen, donde llegaría aquí a esta parte, que sería de 81 metros cúbicos. Y eso sería todo. Muchas gracias.